Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Cubanas y cubanos, como siempre, por Radio Martí, esa ventana que nos ha permitido que el mundo libre sepa y que el mundo esclavo también lo sepa, la tragedia insondable de 60 años del pueblo cubano, extendida como cáncer a Venezuela y a Nicaragua. Cubanas y cubanos, este programa del Colegio Periodistas de Cuba en el Exilio, Prensa Libre, pretende ser, y así trabajamos para que sea la voz de los que no tienen voz en la Cuba esclava. Vamos a iniciar este programa de hoy con el colega Francisco Chaviano, quien tiene una interesante entrevista con el colega del periodismo independiente, Miguel Salúdez. Muy buenas noches. Hoy traemos una publicación, un trabajo publicado el martes 23 de abril en Cubanet. El título, América también es Colón y Conquista. Autor Miguel Salúdez, que lo tenemos en línea. Muy buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Chaviano. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Óyeme, este trabajo tuyo que es muy interesante, comienza hablando de que, bueno, ahora López Obrador, el presidente de México, pues le ha dado por criticar, es decir, el descubrimiento de América, porque Colón lo que hizo fue descubrir América, y además también ha cogido porque quiere que España es decir, pida perdón a México, a los aztecas, y le pida también perdón la Iglesia Católica. Por favor, háblanos sobre esto. Mira, realmente esto va mucho más allá de la carta de López Obrador. Y cuando López Obrador hace esta carta, sí, efectivamente, el artículo responde a esto, pero esto más bien lo tengo enfocado hacia un movimiento que está dentro incluso de España y aquí en Estados Unidos, donde quieren acabar con el Día de Colón, quieren remover las estatuas de Colón, lo acusan de genocida, ahora Colón es el gran genocida, etcétera. En España no quisieron celebrar este año el 12 de octubre en Madrid. Es una especie de movimiento de liberales de izquierda, derechas, que yo considero que tienen una especie de complejo histórico, ¿no? No sé, y están en este juego de desconocer o quizá quitar todo lo que sea hispano, como una especie de dolor ante una conquista, que ya no se puede echar atrás. Es decir, la conquista es la conquista, esa es la historia que nos precede y la que nos formó. Entonces es a lo que yo me quiero referir en el artículo. Efectivamente, López Obrador hace una carta, no exigiendo, pero sí haciendo una especie de petición a España, el gobierno español, que ya el gobierno español dice que no lo va a hacer, pero que sobre una disculpa y una especie de reconciliación en lo que se pudo hacer, los errores cometidos. Eso es absurdo, ¿no? Es todo un movimiento paralelo a esto. Por ejemplo, a negarse a comer carne de puerco una tarde de José Rodríguez, Evo Morales en su momento criticando las estatuas ecuestres porque los caballos representan al imperio español. Es todo un movimiento de destruir parte de nuestra historia. Eso es a lo que yo quiero. Pero parten de un error, porque Colón no fue conquistador. Colón lo no, que realmente Colón es un... pero es que no. tampoco quieren ver el descubrimiento. Es decir, no quieren ver el descubrimiento, quieren hacer ver que fue un encuentro. No hay encuentro cuando los indígenas de América, es decir, los aborígenes no conocían de Europa,
y los europeos no sabían de América, por lo tanto es un descubrimiento. Si hubiera sido el movimiento al revés y los indios de América hubieran ido hacia Europa, hubiera sido el descubrimiento de Europa por parte de los Pero aztecas. mira, Miguel, pero es que el presidente mexicano definitiva lo que es un imitador tardío y maloso del feliz muerto Fidel Castro. Quien empezó a retirar la estatua de Colón fue Fidel Castro en Cuba. Y ese endemoniado discípulo del tirano Castro que fue Chávez, también lo hizo en Venezuela, retirar las encuestas. Pero además, yo creo que es perder el tiempo estar discutiendo y dedicándole cuartillas y cuartillas que podrían llenar muchos libros, el papel de la conquista. La conquista nunca se ha hecho con predicamento, se ha hecho con violencia. Ahora, la Iglesia Católica, ¿qué significa? En este momento hay... Pero es que si los aztecas conquistaron a los pueblos del sur de México, ¿bien? A base de conquista también. Así que no fue y por además, y qué violencia la de los aztecas, que no me lo vengan a pintar como unos hijos de Santa Teresita de Jesús, porque eran terriblemente violentos y asesinos. Vamos a ver, doctor Estacio, qué conversa contigo. Hola Miguel, soy Omar Estacio, te saludo de aquí de Radio Martí. Fíjate, este servidor piensa que los pueblos tenemos derecho a conocer nuestra historia, incluso en buena medida esas comisiones de la verdad que a veces se instalan en los países, uno de sus propósitos es ese, saber qué fue lo que pasó en un momento dado. Ahora, ¿no crees tú que estas pataletas como esta que ha montado el señor López Obrador no sea más que distraer la atención de los problemas cotidianos? Porque yo creo que en paralelo está bien que haya todas las comisiones de historia y revisión, etcétera, etcétera, que ya por cierto eso de la conquista española hay libros, la leyenda dorada y la leyenda negra, etcétera, etcétera. Pero ¿no crees tú que eso es una manera de distraer? El señor López Obrador, por ejemplo, no tiene que responder por el aumento de la tasa de criminalidad en México, explosivo. No, yo no creo que está enfocado más bien es un movimiento populista es decir, de darse. Recuerda que muchos de los apoyos de él vienen de los pueblos indígenas del sur de México, y Morena está conformado por mucha gente también que son de esta procedencia de maya, etcétera, del sur. Pero también en Estados Unidos, y el foco, vuelvo otra vez a enfocar esto, porque dentro de Estados Unidos hay un movimiento que está buscando la manera de acabar con lo hispano, es decir, Colón, removerlo del lugar, remover el Colón Day, es decir, el día del Colón, y el Columbus Day, mejor dicho. Y entonces aquí también él busca su papel, es decir, busco mi populismo. En México lo busco también entre los pueblos, yo lo pongo entre comillas, hispanos, defensores de la hispanidad, que contradictoriamente defienden la hispanidad por un lado, la parte migratoria, pero la parte cultural, pues tratan de destruir estas cosas que nos identifican, que son valores identitarios de todos nosotros, porque el mismo López Obrador, por ejemplo, su abuelo es de Cantabria. Entonces vas a rechazar una cosa cuando nosotros ya la procedencia y la mezcla es tan grande que los pueblos de Hispanoamérica son uno, incluyendo a España y a Portugal. Mira, salude, te habla Carmelo, que nosotros nos conocemos de allá de La Habana. Uh-huh. Yo me quiero basar en la historicidad. Como se trata del presidente de México, bueno, pues entonces se trata de México. Yo me quiero basar en ese fallido e injusto peditorio que el presidente de México le ha hecho al rey de España y al Vaticano, al Papa. Yo considero, reitero que es injusto. ¿Por qué? Porque me voy a basar en la historia, en lo que escribió Bernal Díaz del Castillo, el cronista de Cortés. Lo que escribió Bernal Díaz del Castillo está reconocido por la Academia de Historia de México, y él, como cronista de Cortés, da testimonio de primera mano. Cuando los europeos, en este caso los españoles, llegaron a la América, sobre todo a México, pues los primitivos habitantes de México, los aztecas, los toltecas, aquella gente que en aquel momento eran los ciudadanos, los primitivos habitantes de la Nueva España, como le llamaron ellos. Bueno, pues resultó ser que, de acuerdo a lo que dice Bernal en su libro como cronista de Cortés, no conocían los metales, no lo sabían trabajar, no conocían la rueda, estaban muy inmersos
en los crímenes de los sacrificios humanos. Nunca habían visto un caballo. Inclusive eran dados a hacer actos deshonestos entre ellos. La criminalidad estaba al día. Tan es así que Moctezuma podía decirle al sumo sacerdote Tenoch: coge 20 individuos de la plaza, desóllalo y tíralo vivo en la laguna. Los niños, cuando había sequía, los niños que tenían un remolino de pelo en su cabeza, los sacerdotes lo atrapaban por tener un remolino de pelo en su cabeza y consideraba que no llovía, porque esos niños tenían un remolino, y los sacrificaban. Estaba en un atraso que según Bernal, estaban con relación a Europa en más de 2.500, 3.000 años de atraso. Nosotros, los que vivimos acá en este continente, que lo descubrió muy valientemente Cristóbal Colón, porque hubo que ver lo que él pasó antes de llegar aquí, cómo lo persiguieron, y Colón fue hasta la Inquisición. Pero bueno, esa es otra historia. Cuando llegó acá, nosotros tenemos que agradecerle porque nos trajo la civilización. Los aztecas inclusive esclavizaban a los nativos de otras regiones de México, de otras tribus, etcétera. Los explotaban, les robaban sus mujeres, les robaban sus niños. Nosotros tenemos que agradecerle a Europa todo el avance que tenemos hoy en día, y considero que la petición que ha hecho el presidente de México, López Obrador, es injusta, desacertada y no está de acuerdo con la historia, con la verdadera historia de América. Mira, Carmelo, yo entiendo lo que tú me dices, es verdad, pero hay una realidad. Analizar cómo eran los indios, los indígenas de América, los nativos de América antes del descubrimiento, es volver a caer, es casi caer lo mismo de juzgar la historia. La historia, ni la historia de los pueblos se puede juzgar con carácter retroactivo. Ellos eran así, esa era su cultura. Tenían otras cosas, otros adelantos. Por ejemplo, Cortés se maravilló de la distribución que había en la ciudad de Tenochtitlán, se maravilló de los canales, de los regadíos, se maravilló del conocimiento astronómico que tenían esta gente, increíblemente, que eran capaces de predecir un eclipse de luna o un eclipse del sol, etcétera. Pero yo lo que me quiero referir es a este movimiento hipócrita, porque le llamo ya así, como hay otros también, de feministas y otros más, hipócritas, que tratan de, tomando la historia de América, o la historia nuestra, de destruir valores que son los que nos identifican como pueblo. Mientras los indígenas realmente hoy en día, pues en el mismo México, por ejemplo, son bastante discriminados. Por ejemplo, hay que verlo, si yo los he visto aquí se pueden ver, la cultura, la forma, son casi semianalfabetos muchos de ellos, no se ocupan, los discriminan, los tratan como si fueran una clase muy inferior, y no solo en México, es un problema en general en América. En los pueblos indígenas, estos defensores del hispanismo y de otras cosas, tratan de realzar en la historia, pero remontándose 500 años atrás, en la actualidad simplemente los tratan como unos seres de inferior calidad o de inferior raza. Entonces, es a lo que me refiero, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Salude por tu trabajo, que realmente es muy esclarecedor y muy importante para que se conozca en Cuba y en América. Tenemos otro trabajo aquí que fue publicado en la Primavera Digital, se titula "Se fueron al carajo las promesas de libertad, democracia y bienestar". Autor Rogelio Travieso Pérez. Rogelio Travieso Pérez vive en el Reparto Martí, El Cerro, La Habana. Lo tenemos en línea. Rogelio, un saludo para ti. Te habla Francisco Chaviano. Bien, Chaviano, saludo por ustedes también. Rogelio, hemos tomado tu trabajo porque creemos que es muy importante. Tú hablas aquí de las promesas incumplidas por lo que se dio en llamar la revolución de Fidel Castro. Te basas en una entrevista que hiciera Retamar en el 8 de enero de 1959 y después exaltó la figura de Fidel Castro y de lo que iba a hacer y de todas sus promesas y
de nuevo vuelve a hablar ahora recientemente, el 20 de febrero de 1919, pero ha omitido una serie de cosas y es tu trabajo. Sobre eso, háblanos sobre eso. Oye, perdón, Chaviano. Oye, Rogelio, bueno, seguramente el trabajo tuyo, como está diciendo Chaviano, la figura central es Retamar. Ese pequeño engendro del mal sigue vivo, porque ese muchacho ha sido malo, ha sido perverso desde que yo lo conocí en las aulas estudiantiles del bachillerato. Toda la vida un petit fanático del veneno comunista. Esa es la verdad. Y eso es lo que tiene que saber el pueblo de Cuba. Me encanta saludarte y oímos tu comentario. Mira, yo me baso en este segundo comentario, en un libro que yo en mi biblioteca encontré de los primeros años de revolución, en 1959, del profesor norteamericano, donde se destaca a Fidel Castro sobremanera, y se habla específicamente de lo que Fidel dice en el juicio de Moncada, los 6 aspectos, que ninguno de los 6 aspectos que él señaló está ido cumpliendo en Cuba. En Cuba simplemente lo que se ha hecho es, aquello sirvió como si fuera un plan bien concebido de llegar al poder y después que estuvieran en el poder hacer lo que han hecho con nuestro país. 60 años de miseria, 60 años de dictadura. Eso es lo que tenemos, los demás no tenemos nada, porque ni hay vivienda, ni hay libertad, ni hay democracia, y lo que hay aquí es la miseria desarrollada en un país que pudiera ser próspero. Sin embargo, de eso nada. Muy valiente lo que tú has dicho. Eso nos llena de orgullo como periodistas que somos, como periodistas que eres. Has dicho la exacta verdad, esa verdad que no se puede ocultar, esa verdad que le pedimos al pueblo cubano, que así como tú has demostrado con valentía, eso le pedimos al pueblo cubano, que se sume a posiciones como la tuya, la de la verdad histórica. En los últimos tiempos hemos estado comentando entre los amigos aquí de que el régimen ya prácticamente la mayoría de los cubanos no creen. El régimen se ha metido en un baúl bastante difícil, eso que se metieron de elegir o de designar nuevo presidente, de hacer una constitución. En eso nadie cree en Cuba ya. Ya los cubanos estamos cansados de más de lo mismo, de tanta miseria, de tanto desastre. Fidel Castro decía en su alocución de Moncada de que había suficiente recursos en Cuba para que las despensas cubanas estuvieran llenas de comida. Y las despensas cubanas, en Cuba no hay ni despensa. En Cuba lo que hay es tremenda hambre con este régimen dictatorial y abusador, con este nepotismo que tenemos hace 60 años. Esto ha sido lo más horrible que ha habido. Entonces, hablar de eso es una cosa tan triste y tan lamentable, que los pobres cubanos que pueden llevarse un pedacito de comida a la boca, es gracias a la comunidad que están en los Estados Unidos principalmente. Si es por lo que gana la gente, por lo que aquí recibe la gente estuviera muerta, empezando por mí. Carmelo te quiere hacer alguna pregunta. Mira, Rogelio. Sí, Carmelo. Mira, Rogelio, yo quería aportar algo a tu comentario, a tu artículo. Yo me acuerdo que los primeros días de la revolución, la primera de la llamada revolución de los primeros meses, se decía que se iba a restablecer la Constitución del 40. Se basaba en eso. Los primeros días que el dictador hablaba mucho de eso. Y resulta ser que fue todo lo contrario, porque lo primero que hizo fue violar el artículo 24 de la Declaración del 40, confiscar las propiedades de todas las personas que habían con su sudor poder haber tenido un comercio, un establecimiento, una fábrica, etcétera, sin ninguna compensación monetaria, violando el artículo 24 de la Constitución del 40 y además fusilando personas que no habían actuado en ningún movimiento, o sea, fusilando civiles con el aquello de que eran batistianos, de que eran otros, y militares, que también estaba prohibido en la Constitución del 40, a no ser por caso de sedición interno militar. Entre militares. Gracias, Carmelo. Eduardo Pantín, Rogelio va a conversar contigo los pocos minutos que nos quedan y realmente muy agradecido por tu intervención. Y una vez más, te reitero que si todos los cubanos que pueden emitir su opinión en Cuba
lo hacen con esa objetividad, con esa valentía por ti expresada, más fácil será el regreso para la convivencia democrática y familiar en Cuba. Martín, al habla. Hola Rogelio, mira, quería comentar que es muy interesante tu artículo, sobre todo que te hace referencia a la historia de Marsolverá, que fue un libro o un documento emitido por el señor Castro y con mucha influencia de Mein Kampf de Hitler. Tiene mucho que ver con aquel documento de Adolfo Hitler, que eso lo están utilizando también, ese estilo, que se comprometieron a miles de cosas y no hicieron nada, lo están haciendo otros regímenes después de Castro, como en Venezuela ha sucedido. Es el poder. Exacto, porque son gobiernos populistas que le gusta decirle las cosas que la gente quiere escuchar, pero que no cumplen después, como ha sucedido en Bolivia, que está en crisis ya el señor Evo Morales, como pasó con Chávez, que mira, un país riquísimo como está, que todo ha sido al revés de lo que ellos prometieron. Y basado en la pobreza, 1% de pobreza en esos países, pero que después ni cumplen con esos pobres en la felicidad de ellos. Sencillamente está sucediendo en muchos lugares de nuestra América, desgraciadamente. Bueno, Rogelio, tanto tú como el resto de los periodistas independientes de Cuba y como el pueblo cubano tenga la absoluta seguridad de que en Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, a través de Radio Martí, es la ventana para ustedes. Es abrir la puerta a la verdad. Gracias por tu intervención. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima y gracias, se nos acabó el tiempo, que es el otro tirano. El principal tirano está bajo la tierra felizmente, pero este otro tirano en el tiempo, ese no muere. A continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana, originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola, en la actual República Democrática del Congo, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del ébola fue detectado en 1976 y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas, de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma,
o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos. Mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial. Tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne. Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 9 de la mañana.